volvemos a encontrar. Otra masacre sacude a Veracruz. La nueva guerra entre Zetas y Matazetas deja decenas de muertos y arrestados. El gobierno federal y decenas de organizaciones aliadas piden una orden judicial de emergencia para suspender de inmediato la aplicación de la ley antiinmigrante HB 56 en Alabama. Grabaciones nunca antes escuchadas públicamente cuando la policía interrogó al doctor Conrad Murray fueron mostradas hoy en el juicio en su contra. Y tendremos las opiniones de los estadounidenses tras cumplirse 10 años de la guerra en Afganistán. ¿De la pena? Este es su noticiero Univisión con Jorge Ramos y María Elena Salinas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Una nueva masacre conmociona hoy a los mexicanos. Ocurrió en Veracruz, donde las autoridades hallaron más de 30 cuerpos en 3 casas. Se suman a otros 30 muertos que se encontraron en ese mismo estado hace apenas unos días. Nuestro corresponsal Edgar Muñoz nos dice que ambas matanzas son el producto de una guerra sin cuartel entre bandas rivales. Un día después de que el gobierno federal anunció el Plan Veracruz Seguro, que agrupa a todas las policías federales y locales para combatir el crimen, aparecieron 32 cadáveres con huellas de tortura en diferentes lugares. Esto se suma a los 35 cuerpos que tiraron en una calle de Boca del Río, también en Veracruz. Es decir, 67 muertes atribuidas a los llamados matazetas en 2 semanas, lo que obligó a la renuncia este viernes del procurador de justicia, Reinaldo Escobar. Seguiremos bajo esta misma línea de mando único que determina el programa de Veracruz Seguro, todo nuestro respaldo. En respuesta, la Secretaría de Marina, que está al mando de la operación en Veracruz, presentó a 12 integrantes de los Zetas y a 8 matazetas, la mayoría jóvenes que son del grupo que a través de internet anunciaron una limpia de sus rivales en la región. Manifestaron formar parte de la organización delictiva Cártel de Jalisco Nueva Generación, mismos que se autodenominan matazetas. El presidente Felipe Calderón, a través de su cuenta en la red social, afirmó: es lamentable la violencia en Veracruz, sin embargo, Marina dio gran golpe. Esta última masacre también evidenció al gobierno de Veracruz, quien el día de ayer negó el hallazgo y cuando tiraron a las 35 víctimas en Boca del Río, dijo que todos los muertos tenían antecedentes criminales cuando no era cierto. Los criminales irremediablemente tienen siempre un final trágico. Se desprende que algunas de las víctimas tenían algún tipo de antecedente criminal. Subrayo que para el gobierno federal esa circunstancia no reduce en forma alguna la gravedad de estos hechos. Lo que está pasando en Veracruz es una limpia entre delincuentes, dice el gobierno del presidente Felipe Calderón, que se ha encargado de desmentir de que se traten grupos paramilitares, pero la realidad es que en menos de 2 semanas, ni con la presencia del ejército en esa zona se ha parado la ola criminal. En la Ciudad de México, Edgar Muñoz, Univisión. El gobierno de Barack Obama buscó hoy una orden judicial de emergencia para bloquear la migración de Alabama, que ha empeorado significativamente las condiciones de vida de los indocumentados. Entre los argumentos se halla que la HB 56 ya está provocando el éxodo de inmigrantes de ese estado hacia otros lugares, incluyendo a sus países de origen, además de afectar la economía del estado. Vilma Tarazona nos explica en qué consiste la petición del gobierno federal. Decenas de organizaciones proinmigrantes unieron sus voces a la del gobierno federal y pidieron hoy a la Corte de Apelaciones de Atlanta que suspenda la ley HB 56 de Alabama, la más dura en contra de los inmigrantes en el país, hasta que se decida la apelación que presentó el gobierno federal. La controvertida ley permite a las autoridades del estado de Alabama detener personas solo bajo la sospecha de ser inmigrantes indocumentados. El gobierno argumenta en su solicitud que la ley también insta la discriminación contra muchos ciudadanos nacidos en el extranjero y contra extranjeros legalmente presentes, incluyendo residentes legales. La ley aprobó de Alabama hacia otros estados y algunos hasta consideran la posibilidad de regresar a sus países de origen. En la petición de hoy, los demandantes también alegan que la ley está teniendo las consecuencias intencionales, pero inadmisibles, de ahuyentar a los extranjeros del Estado fuera del sistema ordenado de deportación de la ley de inmigración y al hacer que muchos padres
pide que sus hijos vayan a la escuela por temor a la política inmigratoria del estado. Esta ley está provocando un éxodo del estado de Alabama y una de las preocupaciones del departamento están yendo a otros estados aledaños y están también preocupados de las consecuencias que pueda tener para los otros estados. El gobierno dice que esta ley invade la autoridad exclusiva que tiene el gobierno federal. El régimen del estado contradice la autoridad exclusiva del gobierno federal sobre inmigración. Precisamente el primer argumento que presenta el Departamento de Justicia es que esta ley estatal invade la jurisdicción del gobierno federal y por lo tanto no deben de permitir que esta ley entre en vigor. La petición de la Corte para que suspenda la ley inmediatamente es una medida de emergencia. Bueno, y precisamente por ser una medida de emergencia, la Corte decide este tipo de peticiones con prontitud. De aceptarse la solicitud, la ley se suspendería inmediatamente y esto le daría el tiempo necesario a la Corte para estudiar los argumentos del gobierno y así decidir sobre la apelación. María Elena, regreso contigo. Muchísimas gracias, Vilma. El tiempo se está acabando, quedan apenas 2 días para que el gobernador de California firme o vete la versión estatal del DREAM Act, una legislación que le permitiría a los estudiantes indocumentados recibir asistencia financiera pública. ¿Qué decisión tomará el gobernador? Según nos dice Luis Mejid, solo él parece saber la respuesta. Una vez más, los universitarios indocumentados en California esperan que un sueño se haga realidad. En julio, el gobernador firmó una parte del DREAM Act que les permite solicitar ayuda financiera privada. Pero lo que ahora esperan es que firme la otra parte que les daría acceso a asistencia con fondos públicos para estudiar. El único problema es que el plazo vence el domingo y nadie sabe qué va a hacer el gobernador. Gabriela Mónico tiene fe en que los va a ayudar. Yo estoy muy optimista, sabiendo de que el gobernador que tenemos ahora es mucho más liberal que lo que teníamos antes, muchas más oportunidades. Pero el que Jerry Brown haya darle a fondos privados no significa necesariamente les dará acceso a dinero, especialmente cuando la economía está en crisis. Hace poco participó en un público en el que Brown habló con jóvenes indocumentados. No dio respuesta, no dio ninguna respuesta concreta si sí o no, simplemente quería salir él con algún tipo de información. Cuando la legislatura la medida, el gobernador dijo en un comunicado que apoyaba el DREAM Act y que consideraría cuidadosamente toda legislación que llegase a su escritorio. La única opción que tiene Brown para matar el DREAM Act es vetarla. Si la firma será ley, si la ignora y no hace nada, también. Si un gobernador no firma ni veta una legislación, lo que pasa es que esto automáticamente se convierte en ley, bajo los mismos términos que si la hubiera firmado. Mientras las horas pasan, hoy llamamos a la oficina del gobernador Jerry Brown para preguntarle qué piensa hacer sobre el DREAM Act. Un portavoz nos recordó que el plazo vence el domingo y que entre hoy y el domingo podemos esperar un anuncio. No hubo otros detalles. En Berkeley, California, Luis Mejid, Univisión. Una pausa más y enseguida hoy se escucha la voz grabada del doctor Conrad Murray luego de su arresto durante el juicio en su contra. También se crearon nuevos empleos en septiembre, pero la economía sigue igual. Y más adelante en el noticiero la opinión de los norteamericanos y de los propios protagonistas acerca de la guerra en Afganistán. Volvemos. Manténgase conectado a Noticiero Univisión en las 24 horas a través de Twitter.